Bueno, Lau, primero quiero saber en qué momento de tu vida decidiste que tenías ganas de ser mamá. Oh, creo que siempre quise ser mamá, desde, no sé, desde que tengo, mm, no sé, capaz que desde la adolescencia, y que tengo este uso de razón que empieza con esto de la mujer siempre planifica esto de la familia, o por lo general, creo que desde que me puse de novia también. Yo me puse de novia muy joven, a los 17 años. em, Creo que siempre estuvo el proyecto de ser mamá desde muy chica. ¿Y cómo fue ese proceso desde que toman con tu pareja la decisión de decir, bueno, empezamos a buscar hasta que deciden comenzar con el proceso de adopción? Desde que nos casamos, que empezamos con la búsqueda, eh, inclusive antes de casarnos ya habíamos tenido un embarazo que se perdió. eh, y bueno, después, durante el matrimonio, nosotros tuvimos 10 años de novios y después nos casamos, así que a partir de ahí fue como la búsqueda intensa a partir del matrimonio. Y fueron, bueno, tuvimos 7 embarazos en total, los cuales ninguno llegó a término, con tratamientos de por medio, bueno, con un montón de problemas de salud, con intervenciones quirúrgicas mías. Así que creo que desde el día número uno de mi matrimonio fue siempre la búsqueda uno tras del otro, pero bueno, ninguno con éxito. ¿Cuánto tiempo eh, transcurrió hasta que deciden Eh, empezar a pensar en adoptar? Alrededor de 7 años más o menos de matrimonios. Más o menos y el último embarazo fue en el 2020, iniciando la pandemia. Y yo me casé en el 2013, así que fueron esos 7 años que estuvimos todo el tiempo intentando ser papás en forma biológica. ¿Y cómo es que deciden comenzar con el trámite de adopción o que lo piensan? La adopción siempre fue algo que estaba en nuestros planes. Inclusive dijimos que aunque lográramos ser papás en forma biológica, nos gustaba la idea de adoptar en algún momento. Él tiene una hermana adoptiva. Yo tengo primos también adoptivos, o sea, siempre la adopción estuvo como algo vinculado a nuestra familia. Había algo que de chica yo recuerdo haber ido a hogar de niños con mi mamá a visitar, y siempre era esto de eh, algún día voy a ir a adoptar a algún nene. Bueno, como que siempre estuvo ahí. Siempre estuvo de forma natural en la Sí, familia. siempre de alguna forma era, y él también, y bueno, y en eso congeniábamos totalmente, que en algún momento la adopción iba a surgir. Pero obviamente buscábamos el hijo biológico al principio. Así que bueno, cuando no se dio, ya en ese último embarazo, en el del 2020, cuando buscamos ese embarazo, yo ya había plantado que ese era el último que yo intentaba. Que si esto no se daba, íbamos a buscar otros medios, o bueno, como que yo ya estaba muy segura de que ese era el último intento que hacía, porque estaba cansada físicamente, desgastada emocionalmente de tantas pérdidas. Así que poniendo el cuerpo y con mucho riesgo de salud. Así que bueno, ahí yo sabía que era el último intento que hacíamos en forma biológica. Y cuando deciden adoptar, eh, ¿cómo es esa charla entre ustedes de, bueno, y si adoptamos uno, y si son más? Y que, digo, ¿cuáles eran las expectativas que ustedes tenían hasta el momento de que les dicen, bueno, estos chicos necesitan una familia? No, creo que no hubo esa charla. No, no, no estuvo la previa. No Surgió. se, no se consultaron, Era, no hubo no, consulta. no hubo. Em, fue así como, no sé, surgió. La verdad es que nunca habíamos hablado de ser papás de multitud. La verdad que no. Siempre era, bueno, adoptar, y vamos a adoptar uno, dos, eh, ¿Cuántos hijos adoptivos tenés ahora? en este momento tengo 6. ¿Los Eso. 6 llegaron al mismo tiempo o cómo fue ese No, proceso de adoptar eh, primero a un no. grupo? Nosotros primero vimos
al primer grupo de hermanos, que son 4, y bueno, vimos una convocatoria pública, que es una de las formas de adoptar, es la convocatoria pública. Vos tenés 2 medios para adoptar. Estar anotado en el registro oficial de adopción, que es como el más tradicional, y otro es por este medio, que son las convocatorias públicas, que son los niños que no se le encuentra una familia compatible con esta disponibilidad que ellos tienen, ya sea porque son grupos de hermanos numerosos, porque son más adolescentes, o porque son niños con problemáticas de salud, o bueno, o porque de alguna forma no se encontró una familia de las que están anotadas en el registro oficial y salen a estas convocatorias públicas. Y bueno, y vimos la convocatoria pública de estos 4 hermanos, que tenía el mayor 11 años y la más chiquita 4. Y bueno, y así, fui la convocatoria, se la mostré, me dijo, ¿qué te fumaste? Son un montón. Vos estás mal. Yo te banco en todas, pero la verdad es que 4, ¿cuándo fue que se te ocurrió 4? O sea, no estaba esto en los planes. Lo dejé un par de días, lo medité, veía esa convocatoria por todos lados, me perseguía, abría las redes sociales, estaba la convocatoria, una amiga me la mandaba, mirá, Lau, lo que vi, una prima también, ¿viste? ¿Cómo decís? Me está persiguiendo y no me dejaba dormir, no me dejaba dormir. Así que dije, algo tengo que hacer con esto, algo tengo que hacer. Y al día, no sé si fue al día siguiente o ahí en esos días, me veo en el estado de una chica conocida que había publicado el flyer de esta misma convocatoria. Y puso, yo los conozco, oremos por una familia para que encuentren esa familia. Nada, le mandé un mensaje y dije, ¿cómo que los conoces? Yo me dijo, sí, porque fui a servir a ese hogar y los conocí, fui a ayudar con un par de cosas y los conocí, son hermosos, son re lindos. Nada, me los envolvió en un paquete que me faltaba. Me faltaba eso, el moño en el paquete. Y bueno, y ahí dije, acá algo tengo que hacer, algo tengo que hacer. Y bueno, directamente en los flyers abajo te aparece el mail donde vos te tenés que anotar. Así que fui y mandé el mail directamente. Y después que mandé el mail, le avisé a mi esposo. Y le dije, tenemos que charlar. Tenemos que charlar vos y yo. Y le dije, mira, yo entiendo lo que vos me estás planteando, sé que es real, pero yo hoy deseo con todo mi corazón ser mamá. Y hay algo en esta convocatoria de estos nenes, vi muchísimas convocatorias, vi muchas cosas, pero hay algo acá que me moviliza por mayor y me dice que yo me tengo que anotar. No te puedo obligar a que me acompañes. Estoy convencida de eso y sé que no, le dije. Así que obvio que es una decisión que vos tenés que tomar. Si no consideras que no estás preparado para acompañarme, este es el momento para charlarlo y lo hago sola, le dije. Pero no voy a truncar mi deseo de ser mamá, le dije. Así que voy a ir por todo. Y me miró y me dijo, yo sabía que lo ibas a hacer. que lo ibas a hacer. Le dijo, estaba convencido de que lo ibas a hacer. Pero bueno, dije, te planteé una situación para ver qué pasaba. Dijo, obvio que te voy a acompañar. ¿Cómo no te voy a acompañar? Me dijo. Y a la semana me llamaron por teléfono del juzgado para tener la entrevista. Así que yo a la semana le estaba informando que teníamos la primera entrevista y me miró así como diciendo, ¿ya te llamaron? Sí. Le dije, así que ¿vos estás preparado para la entrevista? Y sí, ¿cuándo es? Mañana. Y así fue. Y bueno, tuvimos entrevistas con el juzgado, todo era virtual, era pandemia. Y bueno, y así arrancó todo este proceso. Y llegaron los primeros 4 a casa. ¿Y cómo fue esa primera vez que se vieron con los chicos? Ay, también fue tan, no sé, diferente, especial, no sé cómo describirlo, pero en todo este entorno de pandemia tan significativo en nuestra vida, en la vida de cualquier ser humano, empezamos con una vinculación virtual. La primera vez que nos vimos fue a través de una pantalla, con una videollamada.
Yo estaba en la calle con mi mamá, en el auto, yendo a un turno médico. Habíamos programado para el día siguiente con el equipo técnico del juzgado que nos íbamos a conocer. Bueno, me agarró así con el rodete todo desarmado en la calle, ¿viste? Bueno, barbijo, como toda desalineada. No era la mejor presentación, la verdad es que no. Y me llaman, veo el teléfono de las chicas del juzgado, atiendo y del otro lado me aparecen directamente las 4 caritas, así, gritándome, ¿sos vos? ¿Vos sos mi mamá? ¿Vos sos mi mamá? Yo no sabía cómo, viste, cómo reaccionar, lloraba, estaba mi mamá que manejaba y le digo, frená, frená, que me están llamando los chicos. Mi mamá me decía, ¡ay, soy yo la abuela! Le gritaba. Parecíamos dos locas en medio de la calle, dos locas. Digo, frená, frená, que me están llamando. Bueno, y la verdad es que fue como natural eh, y diferente a cualquier presentación de madre e hijo. O sea, creo que no fue formal, no fue preparada, no sé, no estuvo ¿No te esperabas organizada que para no nada. te conozcan y que ya te estén diciendo, mamá, sos vos? No, fue, lo primero que escuché fue, ¿sos vos? ¿Vos sos mi mamá? O sea, fue como, y fue como chocarme con la realidad y decir, sí, seré yo, soy yo. Me están hablando a mí, ¿viste? Como... ¿No te esperabas que la primera vez que escuches la palabra mamá sea sea de así, esa forma? tan impactante. Hasta que ellos mismos, los nenes, pidieron que nos querían ver, bueno. Así que decidieron que podamos entrar al hogar con un barbijo prácticamente camuflado y la condición fundamental era no tener contacto físico, no nos podíamos besar, no nos podíamos agarrar las manos, era así como estamos nosotras con barbijo de por medio, con una mesa de por medio y era esa la forma de vernos por primera vez. Que yo decía, qué frío, qué feo, qué horrible, sí. Porque nada, era la necesidad de ir, abrazarlos, sí. Besarlos, y nos habían remarcado que no podíamos tener contacto. Así que estábamos al aire libre, en el patio del hogar, nosotros con los barbijos puestos, y la más chiquitita, que en ese entonces tenía 4 años, pasaba por alrededor de la mesa y pasaba por atrás mío y me tocaba la mano. Y yo decía, ay Dios, ¿cómo hago para decirle que no me puede tocar, que no la puedo tocar, que no la puedo abrazar? Y que no sienta ese rechazo, porque no era lo que yo quería que sintiera. La nena que le sigue en edad le decía, eso está mal, vos no la podés tocar, nos dijeron que no nos podemos tocar. Digo, bueno, no le digas nada, no la retes, le digo, no pasa nada. Digo, yo después hablo con las chicas del hogar, bueno, y en eso viene la directora del hogar y le digo, no puedo evitarlo porque está buscando el contacto físico todo el tiempo. Le digo, y no quiero rechazarla, no quiero ni puedo. Y me dijo, no, ya sé, y con ella sabíamos que iba a ser así, porque es muy afectuosa y necesita el contacto físico. Es muy chiquita, tiene 4 años, y necesita tener el contacto de una mamá. Así que, bueno, nada, ahí fue como tocarnos un poquito, dejarnos ahí, aunque sea agarrarse o sea, de las manos. agarrarnos un poco, bueno, con todos los cuidados, tratar de respetar eso, pero fue inevitable tener un poco de contacto ahí y demostración de amor, era necesario. ¿Y con el más grande, cómo fue esa primera vez de mirarse Emma, la cara, los ojos? Sí, Emma tenía 11 años, era un nene muy temeroso, venía de ser un rechazado. Ellos venían de una vinculación fallida, donde un matrimonio estuvo a punto de adoptarlos y a último momento se arrepintieron. Así que él estaba como muy marcado por esa vinculación fallida y temeroso a si esto iba a progresar, claro, si esto iba a progresar o no. Entonces me acuerdo que la primera vez que lo conocimos temblaba, estaba así, temblaba y temblaba, súper amoroso él, pero sí, con mucho miedo de si esto realmente iba a funcionar o si de nuevo iba a ser otro fracaso. Así que como sabíamos esta situación de antemano, lo que tratamos de hacer hincapié es en eso, en tratar de cubrir ese temor de él y
y plantearle que desde nuestra parte todo iba a estar bien y que acá estábamos y acá nos íbamos a quedar. ¿Cómo pasamos de Ahí. 4 a 6? Bueno, a ver, ¿cómo te lo explico? Yo conozco a la mamá biológica de Jeremías y de Zoe, que son estos dos hermanitos que llegan en septiembre del año pasado a casa. Bueno, Jeremías es mi ahijado, su mamá está con problemáticas de consumo severas y intervino el juzgado de por medio y ella sigue sin presentar nada positivo, ningún Sí. avance. De hecho, no se internó, no se está rehabilitando, bueno, así que lo último que me comunicaron en este tiempo es que ahora en febrero del año que viene, que se vence esta provisoria, saldría la guarda definitiva. No es una adopción en el caso de ellos, nosotros somos como unos tíos que nos vamos a hacer cargo de ellos y aparentemente puede ser hasta definitivo. Y hoy que ya pasó todo este tiempo, digo, ¿qué es la maternidad para vos? Oh, no sé cómo definirla ya a esta altura. eh, Primero que la maternidad en mi vida hoy es todo. Yo hoy soy mamá por encima de cualquier otra cosa que pueda hacer en la vida. Hoy soy mamá. Después soy esposa, después soy hija, después soy todo lo que vos quieras, todo viene después. Primero soy mamá. Eh, Creo que es uno de los sueños más importantes que yo tenía en mi vida. No sabía que era tan amplio y que podía ser tan grande este sueño. Eso no lo sabía, pero creo que es uno de los roles fundamentales que hoy tengo, que disfruto, que me estresa también, que tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, Sí. tiene sus altos y sus bajos, pero que volvería a elegir, sin duda, volvería a elegir la maternidad por encima de cualquier otra profesión que pueda llegar a existir. O sea, creo que disfruto ser mamá con sus cosas buenas y sus cosas malas. Y si tuvieras que decirle a alguna mujer que está pensando, que tiene dudas respecto a la adopción, ¿qué le dirías? Que si yo hubiese sabido que este iba a ser el desenlace, me hubiese evitado un montón de dolores previos y hubiese tomado esta decisión mucho antes. Para mí fue de las mejores decisiones. Creo que me arriesgaría a decir la decisión más sabia que tomé en mi vida, en lo personal, como matrimonio, fue la adopción. Nada, que yo escuché una vuelta una frase que espero decirla bien, que es, los miedos son expertos en paralizar sueños, o algo parecido. Eso, que ningún miedo paralice el sueño de ninguna mujer que quiera ser mamá, porque uno puede ser mamá superando todos estos miedos. La adopción puede tener un montón de miedos, como la maternidad biológica. Así que para mí es maravilloso. Entrelazamos historias. Mochilas. Entrelazaron historias y hoy son una gran familia. Sí, totalmente, sí. Sí, sí, somos un familión. Somos un familión. A veces la sangre no te entrelaza tanto como el corazón. Así que para nosotros es maravilloso. Es re lindo. Es muy difícil no... No emocionarse. Sí, Sí. sí, la verdad que sí, porque en tiempos tan oscuros y tan horribles y tan deshumanizados, que una familia abra así su corazón sin mirar cuántos son, sin mirar qué edad tienen, sin mirar cuál fue su historia, hace replantear un montón quiénes somos y hacia dónde vamos y cómo vamos. Ojalá muchos se lo replanteen, porque hay un montón de niños esperando que alguien se replantee estas cuestiones. Y creo que ahí es donde está el foco. Y no se trata de encontrarle hijos a padres. Se trata de encontrarle una familia a niños que están esperando
que ese derecho, y no estamos hablando de un privilegio, no estamos hablando de un regalo, estamos hablando de un derecho, niños que tienen derecho a tener una familia, no padres que tienen derecho a tener hijos. Estamos hablando de niños que están esperando, y niños incluidos niños de 15, niños de 16, niños de 17, que no dejan de ser niños, adolescentes, que tienen derecho a tener una familia y que a lo mejor el tiempo se les empieza a cortar. A los 18 años dejan de tener ese derecho. Y hay que replanteárselo si todavía no tienen derecho a tener una familia. Yo creo que el derecho a la familia lo tiene cualquier ser humano. Necesitamos tener una familia. No podemos vivir solos en el mundo por ahí. Imagínate un adolescente menos. Bueno, gracias, Lau. Gracias.